Estoy en esos tiempos en que gota a gota la mente se agota, pasan los días y apenas lo notas. La rutina es implacable, el mal humor te arropa y luces como un don nadie con cualquier ropa. Pero te juro que estoy harto. Hoy voy a comenzar a escapar de mi cuarto, ya estoy harto. Hoy solo quiero pensar en cosas que me hagan reír, sí, que me hagan ser feliz. Dejar de mirar gris en nubes de paz, revolcarme, arrancar de raíz todo recuerdo infeliz. Hola amigos del misterio, bienvenidos a Enigmas del Mundo, verdades ocultas. En Venezuela, durante muchos años, muchos cantantes se han destacado por su música, por las canciones que han hecho, que han marcado una generación tras otra. Y en los 90, 2000, hubo un cantante de música urbana, un rapero de música urbana, que estalló en la conciencia del colectivo, porque sus canciones conectaban a la gente con las cosas que estaban pasando, tanto en el país como dentro de cada persona. Este tema que les traemos hoy es un poco de la vida de Canserbero, una influencia musical en Venezuela que rompió las barreras de las fronteras y bajó a Sudamérica, subió a Norteamérica y se extendió por todo el mundo, y con esos venezolanos que se llevaron a Canserbero en la mochila cuando les tocó salir del país, y a los que se quedaron en el país también se lo llevaron a cuesta y vivieron cada segundo de sus vidas con la música que transformó completamente a una sociedad. El humano es envidioso y codicioso por placeres, objetos y una sed de ser poderoso, como si algo de eso cierra la herida que se abre cuando tarde o temprano se nos da una vida querida. Que alguien me diga cómo coño hago y me encargo de aceptar esta realidad tan bastarda. Que alguien me diga quién conoce un trago más amargo que tragar un nudo atado a tu garganta. En su pensamiento y en la manera como veían el mundo y las cosas que estaban pasando en Venezuela. Así que quédense conmigo, que esta historia les va a gustar mucho. Y en Enigmas del Mundo nosotros tenemos historias de fantasmas, historias de ovni, historias de misterio, de historias de conspiraciones, y también tenemos historias de artistas que han sido bien influyentes y que se han ido de este plano de manera también un poco controvertida. Así que comenzamos. Los enigmas se revelan en la sombra nocturnal, verdades antes ocultas ahora empiezan a brillar. Para entender quién fue Canserbero y por qué su historia terminó como terminó, es necesario retroceder mucho antes de la fama, antes de los escenarios y antes incluso de la música. Es necesario volver a la infancia de Tirone José González Orama, porque ahí se encuentra una de las raíces más profundas de la sensibilidad, de su carácter y de su obra. Tirone nació en Venezuela y creció en un entorno familiar donde la figura materna tuvo un peso determinante. Su madre fue una presencia fundamental en su vida temprana, no solo como cuidadora, sino como guía emocional y moral. Era una mujer que fomentaba la lectura, el pensamiento y la introspección. Desde niño, Tirone fue estimulado a observar, a reflexionar y a expresar lo que sentía. En lugar de reprimirlo con respecto a esos sentimientos a los que a veces no entendemos en los niños, aún a pesar de haber sido niños, su madre le daba libertad para que él expresara, para que él se expresara. Quienes han hablado de esta etapa coinciden en que Tirone no fue un niño ruidoso ni impulsivo, era más bien reservado, observado, con una sensibilidad poco común para su edad.
Pasaba mucho tiempo pensando, leyendo y escuchando música. No buscaba constantemente la validación externa, buscaba comprender lo que ocurría dentro y fuera de él. La relación con su madre fue cercana y profundamente afectiva. Ella representaba su estabilidad, su protección y una referencia emocional sólida. Esa conexión temprana moldeó su manera de ver el mundo, su concepto del amor y su idea de responsabilidad. La responsabilidad que nos atañe a cada uno como personas, como individuos de una sociedad. No es casual que años después el amor aparezca en su obra no como algo romántico, superficial, sino como un valor ético casi filosófico. Trata de salvar lo que valga la pena y bota lo que ya no sirve. Bótalo, aunque te duela. Preocúpate por ti y disfruta plenamente mientras. Pero esa estabilidad se rompe de forma abrupta. La muerte de su madre marcó un antes y un después en la vida de Tirone. La pérdida ocurrió cuando él aún era muy joven, en una etapa crucial de formación emocional. Ese golpe no fue solo doloroso, fue estructural. Le arrancó de golpe una figura que representaba sentido, refugio y orientación. Desde ese momento, la muerte deja de ser para él una idea abstracta y se convierte en una experiencia real, íntima y permanente. Ese duelo no fue resuelto de manera simple. Tirone no lo ocultó, pero tampoco lo convirtió en espectáculo. Lo procesó hacia adentro. Y ese proceso interno se transformó con el tiempo en materia prima artística. Muchas de sus letras posteriores están atravesadas por la ausencia, por la sensación de pérdida irreversible y por la necesidad de encontrar sentido en un mundo donde lo amado puede desaparecer sin previo aviso. La muerte de su madre no lo volvió indiferente, lo volvió más consciente, lo sensibilizó con todo lo que él podía ver, podía percibir. Es a partir de esa experiencia que su obra comienza a profundizarse de una manera notable. El dolor no lo empujó al silencio, lo empujó a la reflexión. Y esa reflexión de la que gozaba permanentemente Tirone se manifestó en letras cada vez más densas, más críticas y más humanas. Paralelamente a este proceso emocional, Tirone desarrollaba un fuerte interés por el conocimiento. Leía de manera constante filosofía, política, religión, historia y comportamiento humano. Formaban parte de un universo cotidiano. Y el comportamiento humano formaba parte de un universo cotidiano para él. No se conformaba con respuestas simples. Dudaba de todo lo cuestionaba y todo lo analizaba. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Pero qué pasa con esto? En algún momento decide estudiar Derecho, movido por el deseo de entender cómo funciona la justicia, cómo se estructuran las normas y cómo se ejerce el poder. Sin embargo, esa etapa académica no se prolonga. Tirone comprende que el sistema legal, en muchos casos, está más orientado a administrar conflictos que a resolver injusticias reales. Ese desencanto no lo aleja de la verdad, lo acerca aún más a ella. Es entonces cuando el rap se consolida como su principal herramienta de expresión, no como un escape, sino como un medio para ordenar ideas
canalizar emociones y cuestionar la realidad. Para Tirone, el rap no era entretenimiento vacío, era una forma de pensamiento estructurado, estructurado en rimas. Y en este punto nace Canserbero. El nombre no surge como una ocurrencia estética, ni como una estrategia de marketing. Proviene de Cerbero, el perro mitológico de la antigua Grecia, que custodiaba la entrada al inframundo. Cerbero no permitía que las almas regresaran al mundo de los vivos. Era un guardián temido, incómodo, pero necesario dentro del orden del mito. Tirone adopta ese símbolo y lo transforma. Cambia la C por una S, marcando una idea propia. Me gusta el nombre, pero tiene que tener un aspecto que identifique que es mío. Y resignifica la figura. Canserbero no sería el guardián del infierno mitológico, sino el vigilante del infierno social. La violencia, la hipocresía, la desigualdad, la traición y la deshumanización cotidiana. El nombre refleja una postura frente al mundo. Canserbero no viene a agradar, viene a señalar, viene a incomodar, viene a poner límites morales a través de la palabra, de lo que está diciendo en sus canciones. Desde sus primeras canciones queda claro que no está interesado en seguir fórmulas comerciales. Sus letras son densas, cargadas de reflexión y conflicto interno. El humano es envidioso y codicioso por placeres, objetos y una sed de ser poderoso, como si algo de eso cierra la herida que se abre cuando tarde o temprano se nos da una vida querida. Que alguien me diga cómo coño hago y me encargo de aceptar esta realidad tan bastarda. Que alguien me diga quién conoce un trago más amargo que tragar un nudo atado a tu garganta. Habla de la vida, pero siempre con la muerte como telón de fondo. ¿Y es que acaso no es así? No porque desea la muerte, sino porque la entiende como una consecuencia inevitable de las decisiones humanas. Aquí es importante que aclaremos algo, que más adelante será distorsionado de manera deliberada. Hablar de la muerte no es lo mismo que querer morir. En el caso de Canserbero, la muerte funciona como un recurso, quizás un recurso filosófico, como una herramienta para cuestionar el valor de la vida y el peso de las acciones. La pérdida de su madre, su formación intelectual y su carácter introspectivo convergen en una obra que no busca consuelo fácil, busca verdad. Y la verdad muchas veces es muy cómoda. A medida que su música se difunde, Canserbero comienza a conectar con una generación que se siente igual de perdida, igual de frustrada e igual de desconfiada frente a las instituciones. Sus canciones cruzan fronteras porque hablan de conflictos universales: culpa, amor, odio, conciencia y responsabilidad. Pero esa coherencia también trae problemas. Canserbero no es un artista fácil de manejar. No se deja moldear. No suaviza su discurso para agradar. Defiende su mensaje incluso cuando eso genera tensiones con su entorno profesional y personal. Este detalle es fundamental para comprender todo lo que vendrá después. Porque antes del crimen, antes de la mentira oficial y antes del encubrimiento, hubo un niño marcado por una pérdida profunda. Un joven formado en la reflexión
y un artista que entendía el peso de las palabras. Y nada de eso desaparece de la noche a la mañana. La música de Canserbero no puede entenderse como un producto de entretenimiento tradicional. Su obra responde más a la lógica de un ensayo filosófico que a la de una canción comercial. Cada tema funciona como una reflexión estructurada, donde el ritmo acompaña al pensamiento, pero no lo domina. Desde sus primeros trabajos, Canserbero deja claro que su interés principal no es agradar, sino decir. Sus letras están construidas desde el conflicto interno, desde la observación crítica de la conducta humana y desde una ética personal muy marcada. No canta lo que está de moda, canta lo que considera necesario. Uno de los elementos más recurrentes en su obra es la muerte, pero no entendida como un deseo ni como una salida, sino como un límite moral. Para Canserbero, la muerte es una consecuencia, es el punto final de una cadena de decisiones humanas. Pero eso aparece una y otra vez en sus letras, no como glorificación, sino como advertencia. En canciones como Es épico, Canserbero plantea una batalla interna entre dos versiones del ser humano. No se trata de una pelea externa, sino de un juicio moral constante. El bien y el mal no son conceptos abstractos, son decisiones cotidianas. La canción funciona como una alegoría de la conciencia, donde cada acción tiene peso y cada elección deja huellas. En Guía para la Acción, el discurso se vuelve más social. Canserbero apunta directamente al sistema, a la manipulación, a la pasividad colectiva y a la comodidad de no pensar. No hay eufemismos, no hay metáforas suaves. El mensaje es frontal. Si no cuestionas, eres parte del problema. Pero es en De mi muerte donde muchos años después buscarían una explicación equivocada. En esa canción, Canserbero imagina su propia muerte desde una perspectiva narrativa. Habla de cómo sería recordado, de las reacciones ajenas y del vacío que deja a alguien cuando ya no está. No lo hace desde el deseo de desaparecer él, sino desde la necesidad de confrontar una realidad inevitable. Todos, absolutamente todos, vamos a morir en algún momento, pero no todos dejamos algo detrás. Yo, por ejemplo, estoy dejándoles el canal. Ese tipo de enfoque fue malinterpretado deliberadamente tras su fallecimiento. Se tomó la presencia constante de la muerte en sus obras como una prueba de inestabilidad emocional, ignorando por completo el contexto filosófico y narrativo en lo que estaba planteada la obra. Hablar de la muerte no es lo mismo que querer morir. Y en Canserbero, esa diferencia es fundamental. Su música no transmite resignación, transmite responsabilidad. La idea de que cada acción tiene consecuencias y que el ser humano no puede escapar indefinidamente del peso de lo que hace. En este enfoque profundo, reflexivo y poco complaciente, fue lo que lo convirtió en una figura incómoda, porque no solo criticaba el sistema, también criticaba al individuo. Y eso es mucho más difícil de aceptar. A medida que Canserbero gana reconocimiento, también se amplía su entorno profesional y personal, por supuesto. Con la visibilidad llegan nuevas relaciones, nuevas responsabilidades, inevitablemente nuevas tensiones. No todos los conflictos son públicos, muchos se gestan en lo cotidiano.
en los desacuerdos silenciosos y en las diferencias de visión. Canserbero no era artista fácil de manejar. No respondía bien a la presión externa ni a los intentos de moldear su discurso. Defendía su independencia creativa con firmeza, incluso cuando eso significaba fricción con personas cercanas. Su relación con quienes formaban parte de su círculo profesional estuvo marcada por esa tensión constante entre el control y esa libertad. Mientras algunos veían su talento como un producto con mucho potencial, Canserbero lo veía como una responsabilidad ética. Esa diferencia de enfoque no es menor. Es, de hecho, una de las fuentes más comunes de conflictos en la industria de la música. En este contexto aparece Natalia Amestica, quien durante un tiempo fue su manager. Su presencia en el entorno de Canserbero no fue casual ni marginal. Formaba parte de las decisiones, de la logística y del día profesional del artista. Esto le daba acceso directo no solo a su carrera, sino también a su espacio personal, a su vida privada. Con el tiempo, distintos testimonios y reconstrucciones posteriores señalarían que la relación estaba lejos de ser armónica. Había tensiones, desacuerdos y conflictos que no trascendieron públicamente en su momento, pero que fueron acumulándose, fueron llegando a un punto de inflexión. Canserbero, fiel a su carácter, no era alguien que ocultara su incomodidad cuando algo no le parecía correcto. Y ese rasgo, que artísticamente lo fortalecía, en lo personal, podía generar choques difíciles de manejar. Nada de eso convierte automáticamente a nadie en culpable. Pero si dibujan un escenario donde las relaciones estaban cargadas, donde el equilibrio era frágil y donde cualquier conflicto podía escalar, este contexto es clave para entender que lo ocurrido en enero del 2015 no fue un hecho aislado ni espontáneo. Fue el desenlace de una serie de tensiones previas que nunca fueron abordadas de manera abierta ni sana. El 19 de enero del 2015, en un apartamento ubicado en Maracay, se encontraban Canserbero, el músico Carlos Molnar y Natalia Amestica. Lo que ocurrió dentro de ese espacio durante esas horas marcaría no solo el destino de dos personas, sino también la historia de la música latinoamericana. Horas después, la escena era devastadora. Carlos Molnar apareció muerto con múltiples heridas de arma blanca. Canserbero, por su parte, había caído desde un 10º piso y también estaba muerto. La versión oficial se difundió rápidamente. Según las autoridades, Canserbero habría asesinado a Molnar y luego se habría lanzado por la ventana, quitándose la vida. No hubo una reconstrucción detallada difundida al público. No hubo análisis profundo compartido. No hubo tampoco espacio para el cuestionamiento. La etiqueta fue clara y definitiva: homicidio, suicidio. Ese tipo de narrativa cumple con una función muy específica. Cierra el caso de inmediato. Elimina la necesidad de investigar más. Apaga preguntas incómodas. Y, sobre todo, coloca toda la carga de la culpa sobre una persona que ya no se puede defender.
Desde el inicio hubo muchas inconsistencias, detalles que no cuadraban con la versión oficial, pero esos elementos no fueron profundizados ni comunicados de manera transparente. La historia quedó sellada, pero la verdad, que nunca tarda, en este caso tardó 8 años en salir a la luz pública. Aquí no paró la historia. En el siguiente mensaje, durante años, Canserbero cargó con la imagen de un asesino suicida. Su legado quedó manchado y su muerte fue utilizada como ejemplo de un supuesto colapso emocional, ignorando por completo todo lo que había sido su vida y su obra. Después del 19 de enero del 2015, el caso de Canserbero quedó oficialmente cerrado con una versión que señalaba al propio artista como responsable de 2 muertes, la de Carlos Molnar y la suya. Esa versión no solo resolvía el expediente judicial de manera expedita, sino que además instalaba una narrativa que tendría consecuencias profundas y duraderas. Durante 8 años, Canserbero fue recordado oficialmente como un artista que había perdido el control, que había cometido un crimen y que luego se había suicidado. Esa etiqueta se repetía en medios, en artículos, en documentales, en temas que se tocaban con mucha superficialidad, sin que existiera una versión más actualizada, más revisada, con una seriedad más notoria de los hechos. El daño no fue únicamente simbólico, fue moral, histórico y un daño humano para el artista. La figura de Canserbero quedó atrapada en un relato que contradecía todo lo que había sido su vida y su obra como artista. Se ignoró su trayectoria intelectual, su coherencia artística y su postura ética. Se redujo una vida compleja a una explicación simplista y conveniente para su familia, para sus seguidores y para buena parte del movimiento cultural latinoamericano. El silencio institucional fue una forma de violencia. No solo se perdió a un artista, sino que se le negó el derecho a la verdad. Y se mató una cultura naciente que venía con fuerza, abriéndose paso en una sociedad afectada. Durante esos años, las dudas nunca desaparecieron. Persistieron en foros, en análisis independientes, en conversaciones privadas y en la memoria colectiva. Había preguntas sin responder, inconscientes, no aclaradas, y un vacío informativo que resultaba cada vez más evidente. ¿Por qué no se profundizó en la investigación? ¿Por qué se aceptó una versión sin contrastarla públicamente? ¿Por qué se cerró el caso con tanta rapidez? Pareciera inclusive hasta como si hubiese sido una orden de alguien. La respuesta nunca llegaron. El expediente permaneció inmóvil y mientras tanto, la obra de Canserbero seguía creciendo. Sus canciones no perdieron vigencia. Al contrario, se volvieron más significativas con el paso del tiempo. Y esa es una paradoja difícil de ignorar. Un artista señalado como asesino y suicida se convertía al mismo tiempo en una referencia ética y reflexiva para miles de jóvenes en distintos países. Algo no encajaba acá. Durante esos 8 años, el relato oficial cumplió una función clara.
una versión estable, aunque fuera falsa. Evitaba reabrir heridas, responsabilidades y preguntas incómodas. Pero la verdad no desaparece por decreto. Solo se posterga, se pausa. Está allí esperando su momento. Y en diciembre de 2023, esa postergación llegó a su fin. El 27 de diciembre de 2023, el gobierno venezolano publica video que sacude por completo la historia conocida hasta ese momento. En él aparece Natalia Amestica, ex-manager de Canserbero, realizando una confesión directa y detallada. Lo que se escucha en este video no deja espacio para interpretaciones ambiguas. Natalia Amestica confiesa que ella fue la responsable de la muerte de Carlos Molnar y de Canserbero. Según su relato, la noche de los hechos administró una sustancia sedante a ambos. Cuando Carlos Molnar quedó inconsciente, lo apuñaló hasta causarle la muerte. Posteriormente hizo lo mismo con Canserbero, pero el crimen no terminó allí. Amestica relata que tras los asesinatos llamó a su hermano para pedir ayuda. Ambos procedieron a manipular la escena con el objetivo de construir una narrativa falsa. Finalmente, lanzaron el cuerpo de Canserbero por la ventana del apartamento para simular un homicidio-suicidio. Esa confesión confirma lo que durante años fue considerado una sospecha incómoda. Canserbero no fue suicida, no se suicidó y no asesinó a nadie. Fue asesinado y utilizado como pieza central de un encubrimiento. Durante años, la gente lo comentó y la gente se lo preguntó. La revelación llega tarde, 8 años tarde, pero llega. Con ella se desmonta oficialmente el relato que manchó su nombre y se reconoce que durante casi una década se sostuvo una versión falsa. El daño ya estaba hecho, pero la verdad, aunque tardía, tiene un peso propio. Este punto marca un quiebre definitivo en la historia, no solo por lo que se revela, sino por lo que deja al descubierto. Fallas institucionales, negligencia investigativa y una administración del silencio que permitió que un artista cargara con un crimen que no cometió. Y estos hechos ocurren a diario alrededor del mundo. Muchas personas inocentes que pagan culpas de otros. A partir de ese momento, Canserbero deja de ser oficialmente un caso cerrado para convertirse en un símbolo de algo más amplio. La fragilidad de la verdad cuando resulta incómoda. Canserbero murió a los 26 años. Esa es una realidad irreversible. Pero la manera en que murió y la manera en que se contó su muerte dice mucho más sobre la sociedad que sobre él. Fue un artista que habló de responsabilidad, de conciencia, de culpa y de verdad. Paradójicamente, terminó siendo víctima de una de las mentiras más prolongadas del ámbito cultural latinoamericano reciente. Durante 8 años, se intentó fijar su legado a una historia que no le pertenecía. Y aún así, su música resistió, sus letras no perdieron fuerza. Su mensaje no se disminuyó. Eso ocurre solo cuando una obra es genuina. Canserbero no fue un santo ni un mártir idealizado. Fue un ser humano complejo, reflexivo, crítico y profundamente consciente del peso de las palabras. Y quizás por eso
Su ausencia sigue generando preguntas. Y yo particularmente creo que su ausencia ha generado su presencia más fuerte en la actualidad. Hoy, con la verdad sobre la mesa, su frase más citada adquiere un sentido distinto, casi literal. No se muere quien se va, solo se muere el que se olvida. Canserbero no se fue silenciado. Y aún así, permanece. Y con mucha más fuerza. Se estableció completamente en la memoria, en la música, en la conciencia de quienes siguen escuchando, no solo para entenderse, sino para pensar, para hacerse más críticos y más reflexivos. Después de que la verdad sale a la luz en diciembre del 2023, ocurre algo inevitable. La obra de Canserbero empieza a releerse, no desde la sospecha, no desde el morbo, sino desde un lugar más honesto. Las letras ya no se escuchan con el filtro del prejuicio, sino con el peso real de lo que fueron. Reflexiones de un hombre que pensaba profundamente sobre la vida, la culpa, la justicia y las consecuencias de los actos humanos. Durante años, muchos oyentes escucharon sus canciones con una pregunta contaminada por la versión oficial. ¿Esto lo escribió alguien que quería morir? Esa pregunta ahora pierde sentido. Y lo que queda es algo mucho más incómodo. Esto lo escribió alguien que entendía demasiado bien cómo funciona el mundo. Cuando se eliminan las etiquetas falsas, la obra de Canserbero se revela con mayor claridad. Sus letras no son confesiones suicidas, son advertencias éticas, son análisis del comportamiento humano, puesto en forma de rima. Son diagnósticos sociales hechos desde la experiencia, la observación y el dolor. En retrospectiva, la presencia constante de la muerte en su discurso no habla de una obsesión patológica, sino de una conciencia aguda de la fragilidad. Canserbero entendía que la vida no es infinita, que las decisiones tienen peso y que la violencia, cuando se normaliza, termina devorando a quienes la rodean. Este enfoque resulta especialmente incómodo para sistemas que prefieren artistas inofensivos, previsibles y fácilmente manipulables. Canserbero no cumplía ninguna de estas condiciones. No suavizaba su mensaje, no lo diluía, no lo adaptaba para encajar. Si te gusta, lo escuchas, y si no, sigue adelante. Por eso, incluso después de muerto, siguió siendo una figura difícil de domesticar. La relectura de canciones como Es Épico adquiere una dimensión distinta. Ya no se escucha solo como un ejercicio lírico brillante, sino como una representación clara de la lucha interna que todos, absolutamente todos, enfrentamos. No una lucha entre vida y muerte, sino entre conciencia y negación, entre asumir responsabilidad o esconderse detrás de las excusas. En Guía para la Acción, el mensaje se vuelve casi incómodo. De escuchar en retrospectiva la crítica a la pasividad, al conformismo y a la manipulación mediática que resuena con más fuerza cuando se entiende que quien la escribió
terminó siendo víctima de una narrativa construida, precisamente desde esa lógica. Y de mi muerte, quizás la canción más malinterpretada de su catálogo, se transforma por completo cuando se escucha sin prejuicios. No es una despedida, es una reflexión anticipada sobre cómo la sociedad reacciona ante la muerte de alguien que incomoda, sobre cómo se construyen relatos, sobre cómo se juzga sin escuchar. Canserbero no estaba anunciando su final, para nada. Estaba describiendo un patrón. La verdad revelada en 2023 no repara completamente el daño. 8 años de silencio no se borran con una confesión tardía. La imagen pública de Canserbero fue alterada durante casi una década. Su nombre fue asociado a un crimen que no cometió. Su familia y sus seguidores cargaron con esa versión durante demasiado tiempo. Pero la verdad tiene una cualidad particular. Reordena el pasado. A partir de ese momento, Canserbero deja de ser una figura trágica envuelta en misterio para convertirse en algo más concreto y más incómodo. Una víctima de manipulación, de negligencia y de una narrativa falsa sostenida en el tiempo. Este reconocimiento no lo idealiza, lo humaniza. No fue un mártir perfecto. Fue un hombre complejo, con contradicciones, con dolores profundos y con una capacidad poco común para transformar esos dolores en pensamientos articulados. Eso es lo que hace que su obra siga vigente hoy. Hay algo que resulta imposible de ignorar al revisar su historia de manera completa. Canserbero nunca dejó de hablar de responsabilidad, no solo del sistema, sino del individuo, de la necesidad de hacerse cargo de los propios actos, de pensar antes de actuar y de no delegar la conciencia. Y es precisamente esa postura la que convierte su legado en algo incómodo, inclusive hoy. Porque escuchar a Canserbero implica asumir preguntas difíciles, implica mirarse, implica cuestionar la comodidad de no pensar demasiado. Y eso no es algo que envejezca mal. Al contrario, se vuelve más necesario con el tiempo. El caso de Canserbero no es solo la historia de un crimen y de un encubrimiento. Es también un ejemplo de cómo una sociedad puede aceptar versiones simples cuando la verdad exige demasiado esfuerzo. Es una advertencia sobre el poder de los relatos oficiales y sobre lo fácil que resulta condenar a alguien que ya no puede defenderse, que ya no está, para hablar de la realidad de lo que pasó. Pero también es una demostración de algo más fuerte: la resistencia de una obra auténtica. Durante 8 años, 8 largos años, se intentó fijar su legado en una mentira. Y aún así, su música siguió creciendo, sus letras siguieron siendo compartidas, su nombre siguió siendo pronunciado con respeto. Y eso no ocurre por casualidad. Ocurre cuando lo que se dijo fue verdadero. Hoy, con la historia completa sobre la mesa, Canserbero no necesita ser defendido con romanticismo ni con mitificación excesiva. Basta con escucharlo. Basta con leer sus letras con atención. Basta con entender el contexto de su vida, su infancia, la pérdida de su madre, su formación intelectual y su postura ética. Todo estaba ahí desde el principio. La tragedia no fue solo su muerte, la tragedia fue el silencio
posterior. que te mueras. Y aún así, su voz atravesó ese silencio, Lo que ya no sirve atravesó el tiempo, atravesó su ausencia y disfruta plenamente mientras para manifestarse y permanecer mueras. en esta nueva generación. Este documental no busca cerrar el caso emocionalmente, Preocúpate por no pretende ofrecer mente mientras consuelo fácil ni conclusiones simplistas. Busca algo más honesto, dejar constancia de una vida, de una obra y una verdad que tardó demasiado en salir. Cancerbero no fue un símbolo vacío, fue un pensamiento en movimiento. Y mientras sus palabras sigan siendo escuchadas con atención, no habrá ventana, no habrá mentira, no habrá silencio capaz de borrarlo. El impacto cultural de Cancerbero no puede medirse únicamente en reproducciones, conciertos, menciones mediáticas. Su verdadera influencia se manifiesta en algo menos visible, pero más profundo. La manera en que una generación completa comenzó a relacionarse con el rap, seguro es que te mueras. con el pensamiento crítico y con la responsabilidad individual que estas letras estaban infundiendo en esa generación. Que te mueras. Antes de Cancerbero, gran parte del rap en español estaba dividido entre dos polos muy claros. Por un lado, el rap festivo, centrado en la habilidad técnica y el entretenimiento. Por otro lado, el rap de denuncia social directa, muchas veces anclado en consignas políticas explícitas. Cancerbero rompió esa dicotomía, introdujo con fuerza una tercera vía, el rap como reflexión ética y existencial. Sus canciones no decían qué pensar, obligaban a pensar. Ese enfoque tuvo efecto inmediato en miles de oyentes jóvenes, especialmente en América Latina, donde el desencanto con las instituciones, la desigualdad social y la violencia cotidiana formaban parte del paisaje habitual. Preocúpate por ti Cancerbero puso palabras a sensaciones que muchos experimentaban pero que no sabían expresar. y bota lo que Frustración, culpa, aunque te duela rabia contenida, plenamente mientras amor contradictorio y una constante búsqueda de sentido. No hablaba desde la superioridad moral. Hablaba desde la duda. Y esa duda resultó contagiosa. Despertó esa chispa en esa generación de preguntarse el porqué de las cosas. En Venezuela su figura se convirtió en un punto de referencia cultural, de trascendencia al género musical. Cancerbero empezó a ser citado en murales, grafitis, cuadernos escolares, debates universitarios y conversaciones informales. Sus frases se transformaron en consignas personales, no como dogma, sino como recordatorios incómodos. Preguntas incómodas que en algún momento todos debemos hacer. preocúpate por ti No se muere quien se va, porque lo único seguro solo se muere quien se olvida. Dejó de ser una línea de canción para convertirse en una forma de entender la permanencia simbólica, no solo aplicada a él, sino a cualquier persona cuya voz haya dejado huellas. Fuera de Venezuela, su impacto fue igual de significativo. En países como Colombia, México, Argentina, Chile, Perú, Cancerbero fue adoptado como una figura propia. El nuevo Simón Bolívar de la música, no como un artista extranjero, sino como una voz latinoamericana compartida. Su mensaje cruzó fronteras porque no dependía de un contexto local específico. Hablaba de conflictos humanos universales. disfruta plenamente mientras El duelo por su muerte también fue colectivo. trata de salvar No se limitó a Venezuela únicamente como su país de origen. Se expresó en homenajes espontáneos, conciertos, tributos,
análisis en redes sociales y debates sobre la salud mental, la industria de la música y la responsabilidad de los entornos cercanos a los artistas. Durante los años en que la versión falsa de su muerte estuvo vigente, ocurrió algo particular. Lejos de disminuir, su influencia creció. Nuevas generaciones descubrieron su música sin haberlo visto nunca en vivo. Solo lo escucharon. Y la influencia fue total. Descontextualizado de su tiempo, pero conectado con sus propias realidades. Eso consolidó a Canserbero como una figura atemporal. Su obra empezó a ser estudiada no solo como música, sino como texto, letras, analizadas en clases informales, en ensayos personales, en videos explicativos y en discusiones filosóficas. El rap dejó de ser visto exclusivamente como una expresión de rebeldía juvenil y comenzó a ser entendido como un espacio legítimo para la reflexión profunda. Amigos, el impacto cultural de Canserbero también se manifestó en la forma en que influyó en otros artistas. Muchos raperos posteriores reconocieron abiertamente su influencia, no tanto en el estilo, sino en la actitud frente a la palabra. Decir menos, pero decir mejor. Escribir con intención, no subestimar al oyente. Canserbero elevó la expectativa. A partir de su obra, una parte del público comenzó a exigir más contenido, más coherencia y más honestidad intelectual en la música. Eso significa que todos siguieran ese camino, pero sí que el estándar cambió. El oyente dejó de ser pasivo. Incluso después de revelarse la verdad en el 2023, el impacto cultural no se diluyó. Al contrario, se profundizó. La confirmación de que fue asesinado y no suicida resignificó su figura pública, no desde el morbo, sino desde la reivindicación. Canserbero pasó a representar no solo a un artista crítico, sino a una víctima de un relato injusto. Su historia comenzó a ser leída como advertencia sobre los peligros del silencio, del encubrimiento y de la facilidad con la que la narrativa oficial puede imponerse sobre la verdad. Ese reconocimiento tardío fortaleció aún más su lugar en la memoria colectiva, no como mártir idealizado, no un Ali primera, sino como símbolo de una voz que no pudo ser anulada ni siquiera mediante la mentira. Hoy, Canserbero sigue presente en playlists, en discusiones culturales, en referencias cruzadas entre disciplinas y en la formación ética de muchos jóvenes que encontraron en su música un primer acercamiento al pensamiento crítico. Su impacto no depende de la nostalgia, depende de la vigencia de sus preguntas. Y mientras esas preguntas sigan siendo necesarias, su influencia seguirá creciendo. Canserbero no fundó una escuela formal, fundó una actitud, fundó una conciencia colectiva diferente, un despertar, una manera de entender la música no como anestesia, sino como espejo, como un grito vivo de lo que debe resonar en nuestro pensamiento. Ese yo creo que es su verdadero impacto cultural. Bien amigos, esto ha sido todo por ahora. Espero verlos en una próxima entrega. Soy Rafael Neumann y me despido pidiéndoles que me sigan apoyando en el canal, que me regalen su like, que se suscriban. Necesito suscriptores y activen la campanita para que siempre estén al día con la notificación de nuestros nuevos episodios.
Gracias y esperamos que tengan una muy bonita existencia. Hasta una próxima entrega. Aunque te duela, preocúpate por ti y disfruta plenamente mientras puedas, porque lo único seguro es que te mueras.